Presentación del informe final, fase de diseño. En esta fase se identifica y se plantea lo que es la formulación del problema. En la formulación del problema tratamos de enmarcar de qué forma podemos incluir en la dieta de los colombianos el consumo de los hongos comestibles como el shiitake y la orellana, de tal manera que no sea perjudicial para los consumidores en lo que económicamente se refiere y el valor nutricional que estos productos nos puedan brindar. Descubrimiento del problema. Tratando de resaltar los valores nutritivos de estos productos, se busca abrirle campo y que conozcan los beneficios del shiitake y la orellana, identificando el mercado objetivo no explotado en el país. Eso sí, que sea accesible a toda la población en general. Se quiere con esto que estos productos incursionen en el mercado nacional, tratando de darlo a conocer por todos los beneficios que tienen al consumirlo. Definición del problema, objetivo general. Mediante la investigación de mercados que se realiza para impulsar el consumo de los hongos comestibles como el shiitake y la orellana, tal investigación se quiere que sea integral, yendo desde el cultivo de los productos hasta llegar al consumidor final. Objetivos específicos. Definir cuál es nuestro mercado objetivo y a partir de allí fijar nuestras metas consignadas en la investigación. Fijar de qué forma o manera se da la comercialización y distribución del producto al mercado objetivo. E implementar de la mejor manera el proceso de producción de los hongos como el shiitake y la orellana de acuerdo a los requerimientos estándares para llevar a los consumidores un producto de calidad. Fase de diseño y programa de actividades. Toda investigación debe tener un cronograma, además de indicar los aspectos técnicos y científicos del tema y el problema propuesto. Esto obedece a los objetivos planteados, la realización de trabajos de campo, como registros e entrevistas para conocer puntos de vista de los pobladores, los cuales son adaptables a las notificaciones o cambios que se presenten y asimismo considerar las consecuencias que operen en el futuro. Fase de diseño de la muestra. El objetivo de la muestra es buscar garantía y representatividad de modo que los resultados del estudio generalice y vincule a la población y asimismo incorporarse a esta alternativa de cultivo mediante la utilización de recursos del medio. De la misma manera, incentivar un modelo de producción favorable al medio ambiente. Buenas noches, respetados tutores y compañeros. Le habla Iván Andrés Barragán, código 1070-593-115. Continuando con la fase de comunicación, procedo a exponerles la fase de búsqueda, la cual lleva por consiguiente el trabajo de campo, quien a su vez tiene una serie de pasos, empezando con la planificación de la investigación. La planificación es un proceso continuo que establece los objetivos, las estrategias, las actividades y los recursos necesarios para el logro de los objetivos establecidos por los investigadores. En este caso, para el problema objeto de estudio, tenemos un planificador de trabajo de campo, el cual consta de unas actividades, unos responsables, unos materiales y un presupuesto. Todas estas actividades deben ofrecer un producto, la cual se realizará en días. Se establecen una serie de días para la realización de cada actividad. Tenemos como primera actividad seleccionar la muestra, preparar los investigadores, aplicación de los instrumentos de las encuestas, supervisión del trabajo de campo, control del trabajo de calidad de los datos y la evaluación. Para estas actividades se seleccionan unos responsables, en su mayoría es el líder investigador, y unos materiales que coinciden en todas las fases, como son computador, papelería, videobin, tablas, esferos, encuestas, cuestionarios, entre otros. El presupuesto es variable dependiendo de la actividad que se va a realizar. Se ajusta de acuerdo al planificador, pero puede ser variable dependiendo de la actividad que se esté realizando. Continuando con la exposición de la fase de búsqueda, estamos específicamente sobre el trabajo de campo. Llegamos a un punto muy importante que es la preparación de los entrevistadores. En gran parte, el éxito de una investigación de mercados depende de la selección y capacitación de los entrevistadores o encuestadores. Dependiendo del nivel de educación de los encuestadores, la capacitación será de mayor o menor intensidad.
Un programa de capacitación para encuestadores debe tener dos objetivos principales. El primero es entrenar para desarrollar la tarea específica y un segundo objetivo es proveerle de la actitud y motivación necesaria. Hay una serie de funciones y responsabilidades del encuestador, entre las que encontramos que debe ser capaz de seguir el protocolo, tener excelente presencia y capacidades para el manejo de distintos estratos sociales, de tal forma que pueda facilitar la recolección de los datos y minimizar los problemas que puedan suceder. Debe de tener sus materiales, sus cuestionarios, sus plantillas y su equipo necesario. Como una consideración ética, debe registrar la información fidedigna y responsablemente, extremar los cuidados para conservar el material y entregar los datos a tiempo y en forma adecuada. Existen unos aspectos fundamentales a considerar para realizar una entrevista. Uno de los más importantes es generar un clima propicio para la entrevista, tener una buena presencia, tener en cuenta que el encuestador es la cara visible del producto, cuando éste no actúa de forma individual, sino que representa una institución. Debe mantener un trato cordial, ameno, vestir de manera sobria y recatada, cuidar la puntualidad y respetar la hospitalidad del encuestado. Unas características generales: debe tener una buena relación con su supervisor de área o con el líder del proyecto y se debe tener una serie de prohibiciones. No puede falsear datos, no puede realizar la encuesta más de una vez a la misma familia, no puede faltarle al respeto al encuestado, ni divulgar por ningún motivo la información recabada en otro ámbito ajeno que no sea referente al proyecto. Continuando con la presentación, llegamos al punto de realización de entrevistas y aplicación de las encuestas, una de las partes más importantes dentro de la fase de búsqueda, ya que es donde vamos a recolectar la información como tal, lo cual nos va a ser de mucha ayuda dentro del desarrollo de la investigación. En cuanto a la realización de las entrevistas, mediante la aplicación de un cuestionario que lo componen 5 preguntas con respuestas concretas, respondiendo sí o no a cada una de ellas, de tal manera que nos permite establecer qué tanto conocen, consumen, les gusta o no los hongos comestibles como el shiitake y orellana. En cuanto a la aplicación de las encuestas, esta fase la realizan 5 personas o encuestadores en diversos puntos del departamento de La Guajira, quienes se encargarán de recolectar información previo a una capacitación, buscando entre los resultados que arroje la encuesta la preferencia de este sector o de esta región del país en cuanto al consumo de hongos comestibles, en este caso el shiitake y orellana. El instrumento de la investigación: mediante la técnica de la encuesta se obtiene información primaria de manera cuantitativa a través de la recolección de información, una muestra representativa sobre el consumo de hongos comestibles. El enfoque cuantitativo: bajo este enfoque se investiga cuántas personas conocen, saben, les gusta o les interesa el tema del consumo de hongos comestibles y en específico, como nuestra investigación lo exige, el shiitake y orellana. Continuando con la fase de búsqueda, ya dentro del trabajo de campo, como un punto final, encontramos el control del trabajo de campo. La supervisión del trabajo de campo significa asegurar que se sigan los procedimientos y las técnicas que fueron transmitidas en el entrenamiento y capacitación del personal que realizó las entrevistas. La supervisión implica control de calidad y corrección, control de muestreo, control de fraudes y control con la oficina central o con el líder del proyecto. El control de calidad y corrección, podemos decir que el control de la calidad de los trabajos de campo es necesario verificar si la implementación de los procedimientos del campo fue adecuada. Si se detecta algún problema, el líder debe discutirlo con los
integrantes del equipo y, de ser necesario, dar una capacitación adicional para atender los problemas. Los supervisores también deben realizar algunas entrevistas para estar al tanto de lo que están haciendo dentro de su equipo de trabajo. Dentro del control de muestreo, un aspecto importante de la supervisión y el control del muestreo es que trata de asegurar que los entrevistados siguen de forma estricta el plan de muestreo, en vez de seleccionar unidades de muestreo por conveniencias. Los entrevistadores deben evitar las viviendas o unidades de muestreo que perciben como difíciles o no deseables. En cuanto al control de fraude, implica la falsificación de preguntas o de todo el cuestionario. Un entrevistador podría falsificar parte de una respuesta para hacerla aceptable o intervenir en las encuestas. La forma más evidente de fraude ocurre cuando el encuestador falsifica todo el cuestionario, llenándolo con respuestas falsas sin haber tenido contacto con el encuestado. En cuanto al control con la oficina central, el líder del proyecto brinda a la oficina central una información veraz sobre la calidad y el control de los costos, de manera que sea fiable llevar un reporte del progreso general. Además de los controles iniciados en el campo, en la oficina central deben agregarse otros controles para identificar posibles problemas. El control de la oficina central incluye tabulación de las variables, características demográficas, respuestas y variables. Continuando con la fase de comunicación, estamos en la fase de análisis, procesamiento de la información. Entonces, la cual tiene unos pasos. El primero es la edición. En la edición simplemente revisamos que los cuestionarios recibidos después de aplicada la encuesta sean válidos para el análisis. Esto implica revisar que el papel esté bien, que no hayan tachones, que las preguntas sean correctas y que los datos que se hayan pedido coinciden. Principalmente lo que revisamos es que no falten páginas, que las preguntas claves del cuestionario hayan sido contestadas y que estén contestadas y que las preguntas estén contestadas de forma correcta. Esto quiere decir, pues, siguiendo las instrucciones que se fijaron para la muestra. En la parte de la codificación simplemente es a esas preguntas le asignamos unos códigos que normalmente son numéricos. En este caso, los códigos que le asignamos fue de 1 a 5. Esto facilita la grabación de los datos y el posterior análisis de los datos. Diseño de la base de datos. En el diseño de la base de datos simplemente tomamos todos estos datos y empezamos a estructurar el archivo, un archivo en bruto, de todos los datos que hemos obtenido en el campo, con los nombres de las personas encuestadas, números de cédula, números de identificación. En general, con todos los archivos generamos un archivo y con estos archivos creamos unas variables que son las que posteriormente vamos a medir en la parte del análisis. Grabación de la información. La grabación es simplemente que cuando ya recolectamos todos esos datos y tenemos unos archivos en bruto, vamos al proceso de verificar esos datos y guardarlos en una base de datos, que puede ser una base de datos en Excel, una base de datos en Word. Simplemente es grabar estos datos para que no se nos vayan a perder y que no se nos vayan a transgiversar. En la verificación volvemos y hacemos el proceso de que los datos estén bien, que la base de datos esté bien diseñada, que en la grabación no hayan cambiado datos de los datos que tenemos físicos a los que tenemos grabados en la base de datos, que las respuestas estén coherentes y que al entrevistador no haya influenciado en las respuestas. Continuando con la fase de análisis, llegamos a la parte de tabulación y análisis. En el proceso de tabulación
ya estamos explorando como tal los resultados, no en general, sino de una forma básica, y empezamos a organizar la información y a resumirla en tablas o cualquier otro formato. Ya empezamos a realizar los cálculos de las diferentes variables. En la fase del análisis, ya aquí es donde empezamos a procesar en firma la información. Es donde nos va a empezar a arrojar los diferentes resultados. En el caso de nosotros, la información, después de haberla creado la base de datos, esta información la subimos a una aplicación de Google que se llama Google Forms, donde ingresamos todos los datos recolectados y las encuestas aplicadas. De esta forma, la aplicación Google Forms nos va graficando y nos va arrojando una serie de resultados con relación a cada pregunta. Bueno, ya como última parte de la fase de comunicación, llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Luego de este trabajo exhaustivo de recolección de información y procesamiento de la misma, llegamos a la conclusión de que la población en esta área del país efectivamente tiene conocimiento acerca de los hongos comestibles. Sin embargo, una gran cantidad de población solamente conocen como hongos comestibles a lo que denominamos champiñones, y no tienen conocimiento de otro tipo de hongos como los que pretende empezar a manejar la empresa, la Tata Foods, que son shiitake y orellana. En ese caso, también nos pudimos dar cuenta de que la población efectivamente está muy interesada en este tipo de suplementos alimenticios o en este tipo de comidas alternativas saludables. Por ende, la recomendación que hacemos como investigadores de mercado a la empresa La Tata Foods es que aquí en la región de La Guajira hay un posible mercado que está muy factible para ser explotado. Tenemos la oportunidad de ingresar fuerte con esta clase de comidas alternativas, y según los análisis que nosotros hacemos, la aceptación va a ser muy grande. No siendo más por el momento, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.